Buenos días, muchachos. En este video vamos a ver una pequeña presentación acerca de los reguladores de voltaje que nosotros vamos a utilizar en la parte de energía solar de nuestro circuito solar fotovoltaico. Ya vimos anteriormente, bueno, toda la parte de lo que son los paneles solares, la configuración, la tipología, cómo está estructurado, cómo se fabrican, toda la parte de la ficha técnica, cómo voy a configurarlos para un mejor rendimiento, demás, etcétera, problemas que tienen los paneles y demás. Allá en esta sección vamos a ver un poco lo que es la parte de regulación, que son los reguladores, que existen pues reguladores de diferente clase, diferentes marcas, también toca que tener en cuenta cuáles son las más utilizadas y cuáles son las más recomendables en nuestro entorno. Como introducción, un sistema fotovoltaico con batería de la energía eléctrica proveniente del generador alimenta el consumo y el exceso de energía de carga del acumulador. Las misiones principales del sistema de regulación son evitar debido a una corriente excesiva proporcionada por el generador, este pueda sobrecargar el acumulador y por otro lado, evitar que la batería se descargue en exceso. Hay que tener muy en cuenta estas dos misiones que son fundamentales. La sobrecarga de los acumuladores o las baterías que nosotros conocemos comúnmente es un problema que se encuentra bastante amplio, sobre todo en todo este sector de Arauca, a veces por desconocimiento de las personas y por la no capacitación que se le ha dado a las personas donde se instalan este tipo de equipos. En algunas ocasiones se han visto que se ponen directamente los paneles al acumulador o a la batería, o a las baterías, dependiendo pues la configuración que tengan. Este tipo de acciones pues no son muy recomendadas porque sobrecargan la batería. La batería tiene tres etapas vamos a ver más adelante de ellas y cada etapa maneja un voltaje diferente, una corriente diferente y un tiempo diferente. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de inconvenientes. Y recordemos que las baterías tienen un límite de descarga. En este caso, las de plomo ácido tienen hasta el 30%. Están las baterías de iones de litio que se manejan unas descargas sobre el 90-80%. Bueno, hay diferentes configuraciones, entonces nosotros tenemos que tenerlas en cuenta para el momento de la descarga. Por eso cada regulador, los reguladores no funcionan para todas las baterías, ni todas las baterías funcionan para cualquier regulador. O sea, todos tienen una especificidad y hay que tenerla en cuenta. El, En realidad el circuito como tal va a generador fotovoltaico, va al regulador y va a quedarse las baterías y los reguladores tienen una salida en su mayoría de veces a los consumos de CC o a los inversores que podríamos reemplazarlo por este punto. Las tres etapas de regulación de una batería de regulación para la carga de una batería están divididas dependiendo de su voltaje y su corriente. Existe la etapa inicial, que es esta etapa que nosotros podemos ver aquí, principalmente que se llama carga inicial o bulk, como se le conoce comúnmente. Esa carga inicial o bulk es una carga de un voltaje alto con una corriente alta que es para despegar la batería, por decirlo de alguna manera. Existe otra segunda fase, que es la fase de absorción. Esta fase de absorción es cuando ya la batería eh, ya se encuentra cargando y ella pues requiere también no tan alta corriente, entonces él le baja la cantidad de corriente, la regula y va cargando pues poco a poco la batería. Y por último se encuentra la carga de float o flotación, que es una carga cuando la batería está totalmente cargada, él da una pequeña cantidad de corriente para el consumo interno o para las pequeñas pérdidas que tengan todo el sistema fotovoltaico. Entonces esa carga float o de flotación es la que me va a mantener. Y las etapas de los tiempos de ecualización son todos los tiempos donde haya absorción directamente. Esta sería como una imagen
una imagen de carga y descarga de una batería. Entonces ya van a funcionar de la misma manera. En algunos reguladores de 2 y 3 etapas, la conmutación de la zona de flotación se realiza mediante modulación por la anchura de pulsos, o sea, PWM, de Pulse Width Modulation. Esto permite regular la intensidad de la carga de los acumuladores en función de sus necesidades y aprovechar en mayor medida la energía producida por los módulos fotovoltaicos. Los reguladores de última generación incorporan el control de seguidor de máximo punto de potencia, máximo PowerPoint Taser, que es un seguidor de máximo punto de potencia. Este control permite aprovechar el máximo de la potencia generada por el muro fotovoltaico a cualquier nivel de radiación, convirtiendo el producto de valor V por I, que es la potencia, a un nuevo valor V por I adecuado a las necesidades de carga del acumulador. Las diferencias principales entre un PWM y un MPPT es que el PWM no me varía la corriente de entrada con la corriente de salida. O sea, la misma I, la B y la I de entrada, que es la potencia, y la misma B y de la salida, que sería el voltaje. Entonces hay que tener en cuenta eso. Mientras que en la MPPT sí tiene esa ligera variación, en que si hay un mayor voltaje, por ejemplo, un voltaje de 48 voltios con 10 amperios, eso me daría una potencia de 480 vatios. Entonces, y yo tengo cargando unas baterías de 24 voltios, entonces la MPPT baja a 24 voltios y, o sea, baja la mitad del voltaje, sube el doble su amperaje, o sea, ya irían 24 voltios con 20 amperios y mantendría la misma potencia. Los reguladores que poseen un control MPPT dejan de actuar en la acumuladora, alcanza el nivel de gaseo. Punto regulador salta mucho trabajo denominado como control de carga normal. Bueno, los parámetros principales de un regulador de carga los mencionamos acá. La tensión nominal es la tensión nominal del sistema fotovoltaico para que fue diseñado el regulador. El valor más común es de 12 voltios, aunque existen modelos que permiten la selección manual o automática de esta tensión con un rango vital entre 12 y 48 voltios. Los que están utilizando ahorita actualmente los reguladores vienen con detección automática. Él detecta automáticamente es el valor de la batería y dependiendo del valor que le debe tener la batería, él de una vez elige pues su elemento de entrada. La intensidad nominal se refiere a la intensidad procedente del campo que puede manejar un momento regulador. Esta capacidad de corriente suele coincidir con la máxima disponible de las salidas reguladoras y la línea de consumo. Los reguladores vienen con diferentes amperajes. Es más, la selección principal de los reguladores ahorita se hacen es directamente con el amperaje, con la intensidad. Entonces están de 30, de 50, de 80, que son los principales que se consiguen. Ya después de 80, 80, 90, se consiguen, ya son los inversores que traen su etapa de regulación ya intrínseca. Ya, o sea, el amperaje ya muy alto ya no se utiliza no solo para cargar baterías, sino ya amperajes muy altos se utilizan es para ya elementos de carga a la red, conectados a la red. Cuando se requieran dos, por ejemplo, 120 amperios, por decirlo en algún caso, de, de corriente, no va a encontrar un regulador. Entonces, lo que usted tiene que hacer, y es lo más común que se hace, es dividir las células solares fotónicas, los paneles, dividirlos en sectores. Entonces, por ejemplo, digo, usted tiene 30 paneles, entonces 10 vamos a hacerlo con uno de 40 amperios, otros 10 vamos a hacerlo otro con 40 amperios y otros 10 vamos a hacer con otro regulador de 40 amperios. Y ellos tres los vamos a conectar directamente a las baterías. Se haría de esa manera. Tipo de regulación ya sea en serie en paralelo, más adelante la vemos, y el autoconsumo, el porcentaje de energía que consume el propio aparato para realizar su trabajo. Se obtiene de la batería convierte que sea menos posible, más o menos unos 200 miliamperios
el autoconsumo que tiene cada uno de los reguladores. Bueno, ya vemos la carga, la flotación, el elemento de absorción, funcionamiento regulador de carga de baterías. Entonces, en el de carga, que es el bulk, que es el inicial, él va a tener un mayor aumento de tensión. En ese pasa después un elemento de flotación, de absorción, y después sigue un elemento de flotación que él se va a mantener en un rango específico donde la batería va a estar completamente cargada, pero no la va a sobrecargar ni va a dejar que se vaya a empezar a descargar. Entonces, como el mismo regulador no tiene un autoconsumo, entonces obviamente él requiere un consumo que venga directamente de las baterías. Si no existe energía fotovoltaica, o sea, en la noche o cualquier otro. Bueno, los reguladores actuales vienen equipados con funciones de carga de ecualización, consiste en realizar cargas periódicas y controladas de tiempo donde se aplica una tensión superior a la carga profunda para que el producto gaseo dentro de la batería. El gaseo se produce sobre todo en las baterías de plomo ácido, en las baterías donde por la misma acción química que hay dentro de la misma batería produce un gaseo. También se realizan cargas de ecualización cuando la batería se descarga más del 60%. Estas cargas suelen durar periodos de 1 a 2 horas cada vez. Este bujeo dentro de los pasos se realiza en función de simular de agitar el electrolito, con que el paso del tiempo ha ido estratificando en su densidad. Resulta un mejor rendimiento del acumulador. Entonces esto, como ustedes pueden ver, esto se hace comúnmente es para que la batería no simplemente se quede en una carga infinita y no pueda funcionar más, sino que él como que la deja descargar un poquito y se vuelve la carga como en un periodo de tiempo.